Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Sí, recordamos que los niños tienen su clase, ¿verdad? Su escuela bíblica. Y como dice nuestro pastor, los niños más grandecitos, de 1 a 100, nos quedamos acá. Bueno, no, los chiquiticos se van y los otros más grandecitos nos quedamos por aquí. Déjenme solo prepararme un momentito. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Denle un aplauso fuerte al Rey. Deje poner mi ayudante aquí, mi timer, para no predicar más de lo que tengo que predicar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Recordemos a todos poner el celular en silencio, modo vibrador. Si usted tiene alguna emergencia, puede salir afuera para no ser de distracción al hermano que está al lado. Y recordemos que el sermón es, el mensaje es la parte central del servicio. Si bien amamos todas las partes, este es el momento donde Dios nos habla a nuestro corazón a través de su palabra. Y le hice tomar asiento solo 5 minutitos. Ahora vamos a orar y leer la palabra, pero quiero traer, yo sé que hay visitas que no, estamos muy honrados por las visitas, ¿verdad? Que denle un aplauso al Señor por las visitas. Antes de orar, yo quiero dar una breve síntesis acerca de lo que venimos hablando. Hemos estado en una serie, hemos estado en una serie que se ha llamado Recorriendo el Tabernáculo. ¿Cuántos hemos recorrido en cierta forma ese tabernáculo? ¿Cuántos sabemos que ese tabernáculo representaba a Jesús? Y yo quiero dar esta pequeña introducción antes de orar, por si alguien vino por primera vez, que usted pueda agarrar y hoy podamos continuar con lo nuevo que Dios tiene para nosotros hoy. Hemos estado viendo que en esta serie, Recorriendo el Tabernáculo, de que el pueblo de Dios en ese momento, el contexto histórico era de que el pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto por más de 400 años. 400 años el pueblo de Dios estuvo cautivo. Dios viene, libera a su pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, libera a su pueblo de la esclavitud, y Dios promete llevar a su pueblo a una tierra donde todos sabemos que fluiría ¿qué? La leche y la miel. Y luego, amada iglesia, de ese milagroso rescate, el pueblo de Dios se encuentra en el desierto, en ese lugar intermedio, de donde Dios lo había sacado y de donde a Dios los estaba dirigiendo. Estaban en el desierto, en un lugar que la Biblia nos habla que era un lugar de frustración, un lugar de dolor, un lugar de dificultad, de temor y muchas veces de confusión. ¿Cuántos nos hemos sentido así muchas veces? Que estamos en medio de un desierto, quizá no literal, pero Israel se encontraba vagando, lleno de incertidumbre, lleno de dudas y muchas preguntas. Quizás alguien se preguntará en esta mañana, ¿por qué sería bueno escuchar este mensaje? ¿O qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe qué, amada iglesia? Hoy en día Dios nos está enseñando lo mismo que le enseñó al pueblo de Israel en el medio del desierto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces nosotros como buenos seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí? ¿No hay algún extraterrestre? Y como buenos seres humanos, dudosos, porque muchas veces dudamos. ¿Cuántos muchas veces dudamos? ¿Cuántos muchas veces incluso en Cristo dudamos? Levanten la mano. Aunque no la levante, se le nota en la mirada. Que a veces dudamos y nos hacemos las mismas preguntas que el pueblo de Dios. Y nos preguntamos, ¿será que Dios está conmigo para cuidarme y para protegerme en medio de este desierto? ¿Cuántas veces yo le he dicho eso al Señor? Dios, ¿aún estás conmigo? Y muchas veces nos hacemos las mismas preguntas que el pueblo de Dios en medio del desierto. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿para qué Dios me sacó de mi país? Yo en mi país estaba bien y Dios me trajo aquí. Algunos dicen la yuma, otros dicen la llama. Y nos hacemos tantas preguntas. Señor, ¿estarás conmigo todavía aquí en Miami? Porque todavía no veo nada.
¿Estará Dios todavía dirigiendo mis pasos? Alguno me dirá, no sé, hermano Gustavo, si Dios estará proveyéndome aquí en Estados Unidos porque mi cuenta de banco está en -0. ¿Alguna vez usted se hizo esa pregunta? Y en ese tiempo de dolor, en medio del desierto, en medio de ese lugar quizás tenebroso, solitario, Dios le habla a Moisés y le ordena que construya un tabernáculo, o sea, un lugar de reunión, una carpa. Y Dios le dice a Moisés que el Dios mismo iba a estar presente entre su pueblo. ¿Cuántos pueden ya ir viendo lo maravilloso que es Dios? Que no hay desierto que Dios abandone a su pueblo. Dile al que tenés al lado, si estás atravesando un desierto, Dios nos enseña en su palabra que incluso en el medio del desierto Dios quiere visitarnos. Y Dios iba a estar presente con el pueblo de Israel en el desierto por los próximos 40 años. Qué poderoso saber que Dios está presente, amada iglesia, en los peores momentos. En los buenos, Dios está. En los malos, Dios está. En los momentos más o menos, Dios está. Dios solamente no está cuando estamos en la montaña, sino Dios también está en los desiertos. Y ese tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios en medio del desierto. Quiero dar un breve repaso de lo que hemos estado viendo antes de entrar en lo que Dios tiene para nosotros hoy. Vimos que en el desierto hemos aprendido a través de nuestro pastor que lo más importante que es la presencia de Dios. Hemos aprendido de la progresión de los metales que había en el tabernáculo, bronce, plata, oro, y resalta el oro que lo más importante en la presencia de Dios. Lo que más me llama la atención es que Dios nunca le prometió a su pueblo que no iban a pasar por un desierto. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir. Dios nunca le prometió a su pueblo que no iban a pasar por un desierto. Lo único que Dios le promete a su pueblo es su presencia. Vimos que ese tabernáculo era sombra y era figura de algo mayor que vendría, que es Cristo. Y hemos aprendido durante toda esta serie que todos aquellos que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en esta mañana? Hemos aprendido que todos los que estamos en Cristo ya no vivimos en esa sombra, sino que estamos en una realidad mayor, estamos en Cristo y Cristo cumple el papel de ese tabernáculo. Hemos aprendido también durante todo este recorrido, en todo este mes, que el tabernáculo y todos los elementos que hay adentro, hoy vamos a ver uno, eran una preciosa imagen de Jesús. Todo, cada uno de los elementos. Y aprendimos que la obra de Jesús puso fin a todo sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan de ese altar de bronce donde se hacía el sacrificio? Donde el adorador venía, hacía un sacrificio de un animal inocente para perdón de pecados. Y usted se preguntará, ¿qué relación tiene eso con Cristo? Jesucristo fue nuestro sacrificio perfecto. Vimos también ese lavamano de bronce en donde los sacerdotes se lavaban las manos, los pies, para purificarse antes de entrar al lugar santo, porque sin santidad, diga conmigo, nadie verá al Señor. Acercarse a Dios requería santidad. Y vimos también ese altar de incienso, en donde el sacerdote entraba y quemaba un incienso aromático muy especial, en donde aprendimos que Dios puede redimir lo que está sucio y roto, transformándolo en algo puro y agradable. Y luego de dar un breve resumen y en pocos minutos hacer un recorrido de lo que ya hemos visto, hoy me voy a detener en lo que es la mesa del pan. También es conocida en la Biblia como la mesa del pan de la proposición. Diga conmigo, pan. ¿A cuántos les gusta el pan? ¿Cuántos quieren pan? Yo sé que alguno que otro está esperando salir, a ver cuándo el hermano Gustavo termina de hablar para ir por el pancito y el café con leche.
Y gloria a Dios, a la salida vamos a disfrutar. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Voy a hablar mucho de pan, se va a gozar, se va a reír, pero por sobre todo Dios nos quiere hablar. Ahora póngase de pie, vamos a orar. No quería tenerlo todo este tiempo paradito. Vamos a elevar nuestra oración. Padre amado, Padre de la gloria, Dios, te damos gracias por estar en tu presencia, por estar en tu casa, Dios. Gracias porque reconocemos, Señor, y estamos seguros y convencidos de que en esta mañana tú nos quieres hablar. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos para que podamos entender, discernir, Señor, lo que ya tú nos has revelado y nos has hablado a través de tu palabra. Señor, que sea tu palabra haciendo un efecto poderoso como solo ella lo sabe hacer y que eventualmente, luego de escuchar tu palabra, podamos responder a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. En la Biblia nueva está en la página 76 y en la más antigua está en la nueva está en la página 74, ahí lo tenemos. Y en la versión más antigua está en la página 76. Éxodo capítulo 25, versículo del 23 al 30. ¿Todos lo tienen? Dice así: haz una mesa de madera, gracias, de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Recúbrela ¿de qué? De oro puro y ponle alrededor una moldura de oro. Haz también un reborde de 1 palmo de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas líquidas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Esto es palabra de Dios. ¿Puede tomar asiento, querida iglesia? Y yo dije que iba a hablar mucho de pan. No pretendo despertar el hambre, pero quiero poner en la pantalla ese rico pan, ¿verdad? Yo sé que muchos están siendo tentados. Y quiero contarle algo que nunca dije aquí que usted no sabe de mí, pero durante aproximadamente 15 años yo trabajé en panaderías en este país. Yo siempre digo que fue lo único. Así como uno es mecánico, usted sabe que cuando uno viene a este país uno aprende lo que sea, ¿verdad? Y yo sé que muchos se han hecho experientes en otras cosas, pero una de las cosas que yo digo, de las pocas que aprendí a hacer bien, es lo que es repostería, pan, y trabajé aproximadamente 15 años en este país, sé mucho de pan, sé mucho de masas, lo voy a quitar. Porque creo que usted está pensando más en el pancito ese que en el mensaje. Una broma. Y sé mucho de pan, sé mucho de masas. Es más, otro dato, mi esposa está de ahí de testigo, es que yo enamoré a mi esposa llevándole pastelitos de guayaba. Tanto a ella como a su mamá, a la que hoy es mi suegra. Así que si usted está ahí en búsqueda, vaya al bakery. Solo le estoy tirando algunos tips, ¿verdad? Yo sé que la oración es poderosa, pero quizá unos pastelitos de guayaba. Eso me funcionó a mí. Entonces, cuando yo me casé con mi esposa, yo era flaquito. Hacía un palito. Era pura nariz, hermano. Yo digo que era un galán, pero después pasaron los años, y yo lo digo en broma, nadie se sienta ofendido, de galán pasé a ser un galón. Por culpa del pan. Y le hago ese chiste, hermano, le pongo quizá ese condimento o esa sazón para poder llamar su atención
en lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana acerca del pan. Al final, por favor, nadie se sienta pecador. Vaya a comer el pancito. Y no se preocupe que mañana comenzamos la dieta. Pero quiero hablar un poquito acerca del pan en la Biblia. La Biblia habla del pan, escuche bien, como el elemento esencial que el hombre necesita para sustentar su vida. Y encontramos el pan en muchísimas partes en la Biblia. En Génesis 3, todos conocemos, Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente, ¿comerás qué? El pan. Jesús le enseña a sus discípulos a orar diciendo, ¿el qué? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús le dice a sus discípulos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, a fin de mes, el último domingo, celebramos la cena, compartimos la cena del Señor y el Señor mismo instituyó que se le recordara a Él partiendo el pan y tomando el vino en lo que hoy conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Y no me daría tiempo quizá de hablar más acerca del pan, de lo que es la Biblia, pero es algo impresionante. Ya le hablé un poquito del pan, de lo que era mi parte. Le hablé del pan en la Biblia, pero quiero hablar un poquito de este pan de la presencia que había dentro del tabernáculo. Esta es una foto muy parecida a la mesa del pan que se encontraba en el lugar santo. Si usted ve, hay 12 holgazas de pan, como se le llamaba, y este pan de la presencia, este pan de la presencia era el pan que se guardaba en una mesa especial en el lugar santo y se encontraba frente al candelabro de oro. Esta mesa estaba cubierta de oro, como ya vimos, tenía 4 patas y los elementos de esta mesa también estaban recubiertos todos de oro refinado, porque lo más importante es su presencia. Y esta mesa se transportaba con varas que se encajaban en unos, a ver si lo puedo poner otra vez, en unos aros, unas varas de oro, recubiertas de oro que se encajaban en unos aros para poder transportarla. Esta mesa medía unos 90 centímetros de largo, 67 centímetros de altura y 45 centímetros de ancho. 2 centímetros, creo que dije metros, ¿verdad? Centímetros. Y esos 12 panes que había en esa mesa, ¿sabe lo que simbolizaban? A las 12 tribus de Israel. Y esos panes estaban ahí en la mesa de la presencia permanentemente, si eran reemplazados cada semana. Cada semana se ponía una nueva tanda de esas, como se le decían, 12 hogazas de pan sobre la mesa al norte del lugar santo. Y arriba de esos panes se colocaba incienso como una ofrenda encendida al Señor. Hablamos un poquito de la parte técnica, de las medidas, de la cantidad de panes, de cómo estaba la mesa, pero ¿cuántos se preguntan en esta mañana cuál era el propósito de ese pan de la presencia? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Cuál era el propósito? El pan de la presencia, amada iglesia, no tenía como propósito alimentar al Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo? No era para darle de comer a Dios como que Dios estuviese hambriento. ¿Sabe que en el tiempo antiguo se solía presentar y llevar alimentos a los dioses con minúscula paganos? La gente iba a los santuarios, la gente iba a los templos paganos y le presentaban alimento a sus dioses. Pero este no era el caso. Este pan no era para que el Dios de Israel se lo comiera, sino que este pan se lo terminaban de comer en el lugar santo los sacerdotes de guardia cada día de reposo. Algunos se preguntarán, y aquí viene lo poderoso, hermano. Acá viene lo glorioso. Algunos se preguntarán todavía, ¿cuál era el propósito de ese pan? ¿O por qué ese pan era tan importante? Escuche bien esto. El propósito de este pan era simbolizar, escuche bien esto, qué poderoso, simbolizar de que las 12 tribus de Israel
eran sustentadas continuamente bajo la mirada y el cuidado vigilante de Dios. ¿Cuántos pueden traer eso? ¿Cuántos podemos traer eso a nosotros hoy? Esos panes simbolizaban que las 12 tribus de Israel iban a ser sustentadas continuamente bajo la mirada y cuidado poderoso de Dios. Diga conmigo, wow. Esos 12 panes servían como un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo, de la fidelidad de Dios y de su fiel provisión. Y usted me preguntará también, hermano Gustavo, ¿por qué los sacerdotes se comían esos panes? La presencia de los panes y el hecho de que los sacerdotes se lo comían, eso tenía que ver con la comunión y con la paz que había entre Dios y el pueblo, puesto a que dos enemigos no podían comer en la misma mesa. El pan de la presencia era una sombra y era una figura que apuntaba a Cristo, este pan que iba a descender del cielo para romper la enemistad que había entre Dios y la humanidad. Y hablando de todo esto que hablamos del pan en la Biblia y de este pan de la presencia, Dios nos quiere enseñar un principio, y es que Dios cuida a su pueblo continuamente y sustenta a su pueblo continuamente. Dile a la persona que está al lado, Dios cuida y sustenta a su pueblo constantemente. Miren lo que dice Jesús en uno de sus evangelios. Dice así: les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y mire qué poderoso esto, iglesia. Jesús dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Dios del cielo? Hoy entendemos que ese pan glorioso representaba a Cristo, el alimento que su pueblo iba a poder disfrutar. Y el versículo que recién mirábamos, el capítulo de Juan de Jesús, no hace referencia, cuando Jesús te estaba hablando de pan, no hace referencia a un pan físico. Cuando Jesús está hablando de pan, Él no está hablando acerca de un pan físico como el pan de la presencia. Él estaba diciendo en otras palabras que Él mismo, que Jesús, iba a ser ese alimento para su pueblo, ese alimento espiritual y eterno. Alguno me preguntará, hermano Gustavo, ¿cuál era ese significado espiritual cuando decimos que Jesús es nuestro pan de vida? Cuando decimos que Jesús es nuestro pan de vida, significa que Jesús es la vida de su pueblo en medio de un mundo sin vida. Qué hermoso saber que en medio de un mundo sin vida, ¿cuántos son conscientes de que el mundo hoy está sin vida? El mundo cada vez se apaga más, el mundo cada vez está más en caos, pero qué hermoso es saber que Jesús es ese pan de vida para su pueblo. Y que el mundo puede estar en tinieblas y oscuridad. El pan de vida significa que Jesús es nuestro sustento espiritual. ¿Para cuántos en esta mañana saben y estamos convencidos que Jesús es nuestro único sustento? El pan de vida significa que Jesús es mi único sustento. Por eso creo que hay que hablar de Jesús, que hay que predicar del Señor, que hay que hablarle al vecino, al compañero de trabajo, porque la gente sin Cristo, hermanos, no tiene sustento. Así como el pan físico alimenta y sostiene el cuerpo, Jesús es el único alimento que satisface el alma.
Jesús es la fuente de vida eterna y el único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual. Jesús es el único que llena cualquier vacío en nuestra vida. ¿Cuánta gente quizá conocemos con vacíos? Y prueban esto y se sienten vacíos. Y prueban lo otro y se sienten vacíos. Y prueban lo otro y se sienten insatisfechos. Pero cuando decimos que Jesús es el pan de vida, significa que Jesús también es nuestra vida eterna. Jesús no solo nos sustenta espiritualmente, sino que Jesús es nuestra vida eterna. Dice la palabra que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dijo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Cuando decimos que Jesús es nuestro pan de vida, no solamente estamos hablando de que Jesús es el que nos sacia espiritualmente, sino que Jesús es aquel pan que si lo probamos vamos a vivir para siempre. Esto simboliza la salvación que tenemos en Cristo y la comunión con Dios que Jesús nos ofrece a través de su muerte en la cruz del Calvario. El pan de vida significa que en Jesús tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuántos cubanos hay aquí? ¿Cuántos nicaragüenses, uruguayos, hondureños, venezolanos? Ayúdenme a ver qué otro país colombianos, haitianos. Y el pan de vida significa que a través de Jesús tenemos comunión. Y nos ha hecho uno a través de su sangre. Hoy somos un solo pueblo. Y ya vimos el principio de que Dios sustenta y Dios cuida a su pueblo continuamente. Pero ¿cuál era el problema del pueblo de Dios mientras estaba en el desierto? Que muchas veces dudaban, desconfiaban, se hacían preguntas, ¿sí o no? El pueblo de Israel en el desierto se hacía preguntas, estaba confusión. Y yo creo, hermano, lo siguiente. El mismo problema que tuvo Israel en el desierto es el mismo problema que tenemos nosotros hoy. La gente honesta, levante la mano. Levante los pies. Nos hacemos las mismas preguntas. Y nos preguntamos, estoy en un desierto, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Yo no sé si solo yo me lo pregunté. ¿Cuántos se han preguntado cómo le voy a hacer con mis hijos? Yo estoy muy preocupado porque mi hija cada vez se está poniendo más bonita. Y yo le digo, Señor, ¿cómo le voy a hacer? A veces decimos, Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar esta deuda del hospital? Nos hacemos las mismas preguntas que el pueblo de Dios. Pero tengo buenas noticias para aquellos que quizás nos conocen la fe cristiana, la noticia del Evangelio. Y sabe que la noticia del Evangelio no es solamente para las personas que no conocen la fe cristiana, sino es para nosotros mismos los cristianos recordar la fidelidad y la bondad de Dios, que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Jesús fue el héroe, amada iglesia, que vino para dejar de ser esa sombra en ese tabernáculo, para convertirse en ese tabernáculo y para convertirse en una realidad para todos aquellos que íbamos a creer en Él. Hoy le traigo la noticia más esperanzadora. Hay gente que está esperando, hermano, buenas noticias. ¿Cuántos esperan buenas noticias? Ahora la gente está esperanzada porque va a haber un cambio de gobierno y ponemos la esperanza en un jefe, en un político, en un trabajo, en un salario. Ponemos la esperanza no digo que esté mal, pero no hay mejor noticia, hermano, que las noticias del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio de Cristo es poderoso. Mire, hermano, la humanidad desde Adán hasta nosotros hemos quebrantado la ley de Dios en palabras, en pensamientos, en hechos, y por haber desobedecido trajo la muerte como castigo. Pero Dios en su amor entregó a su único Hijo, quien tomó el castigo por nosotros, siendo el sustituto perfecto. Todos nuestros pecados
fueron sobre Jesús y la cruz, y Jesús en la cruz fue castigado horrendamente muriendo en nuestro lugar. Jesús fue sepultado, Jesús resucitó de los muertos y al tercer día venció la muerte y el pecado en una gloriosa resurrección. Y estoy seguro y convencido de que Jesús está llamando a muchos en esta mañana. Y a través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos está llamando para servirle, para cumplir el propósito que Él preparó de antemano. ¿Cuál es la gran noticia que traigo en esta mañana? Solamente en Cristo podemos disfrutar del verdadero pan de vida. No hay felicidad fuera de Cristo. No hay, amada iglesia, problemas resueltos fuera de Cristo. No hay tranquilidad fuera de Cristo. Fuera de Cristo hay una insatisfacción, hay incertidumbre. Cristo es ese verdadero pan del cielo que nuestra alma necesita. Solamente en Cristo encontraremos cuidado, protección, provisión, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Mire una declaración poderosa que hizo el salmista David. Mire lo que dijo David: solo en Dios haya descanso mi alma. El salmista decía: de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Y mire cómo termina eso, con signo de exclamación. ¿Pudiese usted hablar? ¿Cómo usted diría jamás caeré sin signo de exclamación? ¿Cómo lo diría sin esos signos? Dígalo conmigo. Ahora, ¿cómo usted lo diría? Gloria a Dios. Con potencia, con fuerza y con... Espera que todavía la cuenta de 3. ¿Cómo usted diría eso? Con potencia, con potencia, con convicción y con signo de exclamación. A la 1, a las 2, a las 3. Hermanos, los que estamos en Cristo podemos tener esa seguridad absoluta de que Él es nuestro refugio, de que jamás caeremos. Dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Los que estamos en Cristo podemos celebrar y reconocer de que nuestra necesidad más profunda no es física. Está bien el dinero, está bien el trabajo, está bien las casas, está bien los carros, está bien todo, pero la necesidad más grande del ser humano, nuestra necesidad más profunda, iglesia, diga conmigo, no es física, es espiritual. Solo en Jesús encontramos satisfacción, propósito y vida eterna. ¿Cuántos antes de Cristo hemos estado así? Vagando por la vida de aquí para allá, tratando de encontrar lo que hoy hemos encontrado en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo dependemos de Él diariamente, como dependemos del alimento para el cuerpo. Cristo es nuestro pan de vida. Cristo es el proveedor de todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Yo no sé usted, pero después de esto, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Imagínese que usted no, imagínese esto, ¿no? En el mundo natural, usted no tiene nada, nosotros no tenemos nada, pero viene alguien, imagínese que no tenemos nada y viene alguien y nos dice: te doy todo. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra. Tengo todo lo que la gente necesita. Sustento espiritual, vida eterna, comunión, ser parte de una gran familia espiritual. Y yo no sé usted, pero yo siento que Dios me está hablando en esta mañana a través de su palabra. Porque cuántos, incluso en Cristo, yo tengo 24, 25 años en el Señor. Y lo digo por mí, no por usted. Pero si usted quizá es honesto, va a decir: a mí también me pasa, hermano Gustavo. Muchas veces a nosotros se nos olvida. Y estando en Cristo nos preocupamos y no dormimos y nos llenamos de pánico, de temor, de frustración.
como ese pueblo que estaba en el desierto, pero Dios nos recuerda que en Cristo jamás caeremos. Dios nos ha hablado en esta mañana. Quiero ir aterrizando el avión. Abróchese el cinturón. Creo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y sabe algo, amada iglesia, que cada vez que Dios nos habla, ¿sabe lo que Dios espera? Diga conmigo, respuesta. Cada vez que mi esposa me habla en la casa y los hombres estamos distraídos por ahí, en nuestro mundo, en nuestro nothing box, ¿sabe lo que es eso, no? Otro día se lo cuento. Ella me dice, Tavo, te estoy hablando, respóndeme. Y cada vez que Dios nos habla en su palabra, es para que nosotros podamos responder. Yo no sé, pero si usted siente una chispita en su corazón, que como que le late y como que le salta, es algo que solamente el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, ayudándonos a responder a lo que Dios nos está pidiendo. Y no sé si usted recuerda las preguntas que se hicieron en el desierto del pueblo de Dios. ¿Se acuerda las preguntas? Después de escuchar este mensaje, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Igual o diferente? La pregunta que nos hicimos al principio de este pasaje era, ¿estará Dios conmigo para cuidarme y sustentarme en medio del desierto? Creo que esa pregunta nos la hacemos hoy, se la hizo el pueblo de Dios. Y nos hicimos todos esa pregunta, ¿estará Dios para cuidarme? ¿Estará Dios para protegerme? ¿Estará Dios para sustentarme? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta después de este manjar que Dios nos trae en su palabra? ¿Cuál debe ser su respuesta? Creo que nuestra respuesta debería ser sí. Jesús es el pan de vida espiritual que nos sacia, que nos cuida, que nos sustenta en medio de nuestros peores momentos. En Cristo tenemos salvación, comunión con Dios, y Jesús debe convertirse en nuestro pan diario. Y lo más importante en nuestra vida es Jesús, incluso más importante que el pan físico. Jesús debería de ser más que suficiente para saciarnos en medio de cualquier necesidad. ¿Cuántos le dicen en esta mañana, Jesús, yo respondo a tu palabra? ¿Sabe lo que significa responder? Se trata de tener una actitud de confianza ciega en Dios en medio del problema. ¿Cuántos tienen problemas? Levante la mano. Si usted me pregunta, hermano Gustavo, usted se mira muy sonriente, como que usted no tiene problemas. Yo le digo, mi amado hermano, tengo problemas de todos los tamaños, de todos los colores. Pero en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las preguntas, cuando vengan las dudas, las pruebas, las frustraciones, los dolores, el temor, el quebranto de salud, la pérdida, separación, luto, malas noticias, decidamos creer que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que en Él, a pesar del problema, vamos a estar cuidados y sustentados por siempre. ¿Qué es responder a Dios, hermano Gustavo? Responder a Dios significa que incluso en el desierto podamos hacer la voluntad de Dios a través de Cristo con nuestras acciones y con nuestras conductas. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro y convencido de que en esta mañana el Espíritu Santo está provocando en nosotros nuevos deseos, nuevos anhelos, deseos transformados de decir, yo voy a creer y voy a confiar que en Cristo yo tengo todo lo que necesito y que si lo atengo a Él, lo tengo todo. Hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Y termino con esto. Yo sé que después de hablar tanto de pan, usted quiere ir al pancito y vamos en el nombre de Jesús.
Pero la pregunta del millón es esta. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás participando de ese pan? Porque sabe que una cosa es conocer de y otra cosa es conocer a. Hay una diferencia de conocer de Cristo a conocer a Cristo. Si yo conozco de Cristo, Cristo hizo muchas cosas en la vida de mi compañero de trabajo, de mi hermano. Yo conozco de Cristo, pero hay una diferencia en conocer a Cristo. Si todavía no has venido a Cristo, esta mañana puede ser tu oportunidad. Entrégale tu vida a Cristo y en Cristo podamos disfrutar del pan de su presencia, incluso en medio del desierto. Así que quiero invitarle, amada iglesia, que nos pongamos de pie. Y vamos a orar en esta hora. Quiero hacer una pregunta, quizá hay alguien en esta mañana que diga, yo quiero ese Cristo. Si todavía no lo ha hecho, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Gracias por habernos hablado, Padre, a través de tu palabra, Dios. Gracias porque reconocemos, estamos seguros, Señor, y convencidos de que tú eres el verdadero pan del cielo. Que todo lo que necesitamos, Señor, está en ti. Y que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Dios, porque a través de ese pan de vida que descendió del cielo, la necesidad más profunda de nuestra alma puede ser cubierta, puede ser saciada. Gracias porque al probar de ese pan que algunos hemos probado, y si alguno no lo ha probado, usted lo puede hacer en esta mañana, no espere más. Dios le está llamando. Reconocemos que nuestra mayor necesidad espiritual eres tú. Reconocemos que esta vida es muy pasajera y muy cortita. Hay una frase que dice que la muerte nos da una vida de ventaja porque tarde que temprano nos alcanza, pero qué poderoso es saber que aquellos que esperamos en ti vamos a disfrutar de una vida eterna, gloriosa. Señor, gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos saciados, repletos, Señor, saciados, Señor, completamente, Señor. Gracias, Jesús, por ser ese pan de vida que descendió del cielo.